Buenos días, siendo las 9:06 de la mañana, no, 9:06 de la mañana del día 3 de octubre del año 2017, iniciamos la audiencia de inadmisión de diligencias sumariales que se tramitan en el expediente 74-2015, raya 32, ante el primer juzgado de investigación preparatoria nacional. Acreditación, Ministerio Público, adelante. Buenos días, señor magistrado, buenos días con los presentes. El que le habla es Aldo Luis Roca Rojas, fiscal adjunto provincial de la primera Fiscalía Superprovincial especializada en lavado de activos y pérdida de dominio. Muchas gracias. Vamos a acreditar al investigado. Muy buenos días. En el penal, nombre y apellidos, por favor, para la acreditación. Adelante. Buenos días, Pedro David Pérez Miranda. Muchas gracias. Defensa técnica, por favor. Adelante, doctor. Señor juez de garantías, colegas de la Fiscalía, Pedro, público presente, en representación del ciudadano Pedro David Pérez Miranda, abogado defensor Benji Espinosa Ramos, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 57865, con domicilio procesal en la casilla 2568 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica 14415. En esta audiencia me acompaña como defensa interconsulta la colega a quien cedo el uso de la voz. Adelante, doctora, su acreditación. Buenos días, señor magistrado, Ministerio Público, público presente. En este acto, la abogada quien asiste es la letrada Jennifer Estefanía Zabaleta Carvajal, con CAL 9484 y los demás datos ya consignados en autos. Muchas gracias. ¿Alguna observación pisará la presente audiencia? Ministerio Público. Ninguna. Defensa técnica. Ninguno, señor juez. Muy bien, vamos a dar inicio a lo que es materia de la presente audiencia. A la parte solicitante se le requiere que cumpla con presentar su pretensión procesal en cuanto al petitorio y en cuanto a la base legal. En el petitorio debe indicar qué actos de investigación está solicitando, sobre todo, ¿ya? Lo que quería saber es eso. ¿Cuáles son los actos de investigación que está solicitando? Debe indicar si previamente ha solicitado a la Fiscalía estos actos de investigación y si ha habido una respuesta de la Fiscalía sobre ese tema, y sobre todo las razones. Debe indicar el número, ¿no?, de los actos de investigación que está solicitando y las razones por las cuales se está solicitando cada una de ellas. Y luego vamos a dar parte de la, digamos, uso de la palabra al Ministerio Público para que exprese lo conveniente, si es que efectivamente le han solicitado previamente esas diligencias y las razones por las cuales, para empezar su pronunciamiento, si está conforme con estas diligencias que está solicitando o se opone a las mismas y las razones de las mismas, ¿ya? Para poder centrar el debate. 10 minutos, por favor, ¿ya? Así es que le requiero, más que... entiendo que la doctrina y la jurisprudencia es importante, pero me interesa sobre todo centrar los temas para abordar el caso concreto. Doctor, adelante. Gracias, señor magistrado. En primer lugar, nos encontramos frente a una audiencia de desestimación de diligencias sumariales. Y es una audiencia que tiene amparo legal, concretamente, en el artículo 334 37 del Código Procesal Penal, haciendo una interpretación conjunta de los numerales 4 y 5 del Código Procesal Penal. Y además, esto es así conforme al carácter residual de la tutela de derechos. No puedo instar tutela de derechos, como dice el Acuerdo Plenario 4/2010, cuando hay una vía propia. Y la vía propia es la prevista en el 337, numerales 4 y 5. En segundo lugar, ¿qué cosa es lo que se discute en esta audiencia de desestimación de diligencias sumariales? La Fiscalía ha negado a la defensa técnica de Pedro Pérez Miranda que se lleven a cabo, concretamente, 3 ampliaciones de declaración. Ojo, me voy a referir a 3, que son la ampliación de declaración de Rodolfo Javier Soria Cipriano. 2, la ampliación de declaración de Roger Quintanilla Béjar. Y 3, la ampliación de declaración de Charo Document Gutiérrez. Solicitamos a la Fiscalía, mediante escrito de fecha 31 de julio del 2017, que se tomen estas declaraciones. La Fiscalía nos contesta
mediante disposición fiscal número 26, fechada el 13 de agosto del 2017, notificada el 22 de agosto del 2017, que no procede estas ampliaciones de declaración. Y entonces ese es el punto que vamos a debatir. Bien, ¿qué es lo que nosotros consideramos? Que su despacho, señor juez, y esa es nuestra pretensión, debe declarar procedente las 3 ampliaciones de declaraciones y en consecuencia disponer al Ministerio Público que programe según su calendario fechas para que puedan recibir esas declaraciones. Esa es la pretensión. Permítanme entonces sustentar por qué. Fíjese, cuando la Fiscalía me contesta en la disposición número 26, primer error que comete la Fiscalía. La Fiscalía hace un análisis del artículo 337, numeral 2, y dice, no, la defensa no puede pedir ampliaciones de declaraciones. ¿Por qué? Porque estas 3 personas ya declararon. Y como ya declararon, se aplica el supuesto de que las diligencias preliminares son irrepetibles. Entonces, como estas personas ya declararon en diligencias preliminares, no pueden volver a declarar cuando la investigación ya se formalizó. Invoca a tal efecto en la disposición 26 el artículo 337, numeral 2. Sin embargo, más adelante dicen, y ojo, señor abogado, para que puedan repetirse excepcionalmente, tiene que haber 2 supuestos, dice. O las declaraciones han tenido que recibirse con grave defecto en su actuación, o tendrían que haber aparecido nuevos elementos de convicción. Eso es lo que dice la Fiscalía. Primer error de la Fiscalía. Ha hecho un mal análisis de la norma procesal. Porque si nosotros revisamos el artículo 336, fíjese lo que dice. 336, numeral 2. Las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria. No podrán repetirse una vez formalizada la investigación. Me detengo acá. Procede su ampliación, que es lo que pedimos, si dicha diligencia resultare indispensable. Es decir, el juicio de indispensabilidad es un juicio necesario que hacer para contestar. Y luego dice, siempre que se advierta grave defecto de su actuación o deba completarse por nuevos elementos de convicción. Cuando la Fiscalía me contesta en la disposición 26, ¿qué cosa es lo que dice la Fiscalía? No se puede. ¿Por qué? Porque no hay grave defecto de su actuación o tampoco han aparecido nuevos elementos. Pero perdón, para entrar a ese debate de la segunda premisa, primero agota la primera, analiza si son indispensables o no. La Fiscalía nunca dice por qué no son indispensables. Y entiendo, señor magistrado, que yo no estoy para deducir lo que quiere decir la Fiscalía. La Fiscalía tiene que decirlo explícitamente. La Fiscalía no dijo nada. La Fiscalía cayó. En consecuencia, la Fiscalía otorgó que sí se trataban de declaraciones indispensables. Segundo punto. Además de ello, hay una grave incongruencia, que es el segundo error que contiene la contestación de la Fiscalía, la disposición 26 que está enjuiciada en esta audiencia. La Fiscalía entra a analizar bajo el juicio de la pertinencia, conducencia y utilidad estas diligencias. Pero acá, señor magistrado, advertimos el segundo error. Si es que la Fiscalía considera que no se pueden repetir diligencias, la pregunta es, ¿por qué entra el análisis si son pertinentes, conducentes y útiles? Me explico mejor. Si la Fiscalía está desestimando, porque no acontece el supuesto del 337, numeral 2, la repetición por excepción, si está desestimando bajo ese supuesto, no puede entrar al fondo y decir, ojo, te desestimo, pero entro a decirte que no es pertinente, conducente. No se puede. Son supuestos excluyentes. La respuesta de pertinencia, conducencia y utilidad solo se hace en la medida en que se determine que sí se pueden ampliar las declaraciones. Grave contradicción de la Fiscalía. Y tercer y último punto. Señor magistrado, esta es una audiencia, aunque la ley no lo diga, pero de carácter constitucional. Ya el profesor español Juan Luis Gómez Colomer, en su libro El proceso penal constitucionalizado, ha señalado, el proceso acusatorio o respeta principios, derechos y garantías, o se llama cualquier cosa menos proceso penal. Y usted, señor magistrado, es el guardián de los derechos fundamentales de mi cliente. Acá se están afectando. Primero, el derecho a la prueba.
Porque mi cliente no puede contraprobar, mi cliente no puede refutar la hipótesis incriminatoria de la Fiscalía. Segundo, se está afectando el derecho a la defensa, porque mi cliente no puede plantear una estrategia alternativa sobre la base de tres declaraciones. Tercero, se está afectando el principio de derecho a igualdad de armas, porque mi cliente claramente, que se encuentra en prisión, se encuentra en desventaja respecto a la Fiscalía. Y finalmente, hay una grave y evidente violación al deber de la Fiscalía de motivar sus disposiciones, porque su motivación es contradictoria, incongruente y en algunos extremos insuficientes. Por esas consideraciones, solicito, señor juez, que emita una resolución estimando, declarando fundada la solicitud de la defensa y, por tanto, disponiendo a la Fiscalía que son procedentes estas tres ampliaciones de declaración y, en consecuencia, debe programar según su calendario las ampliaciones de las mismas. Muchas gracias. Muy bien, una pregunta solamente. Me está diciendo de que ¿por qué motivo central ha denegado estas tres diligencias? Por el tema de que son irrepetibles ya las diligencias. ¿Ese es el motivo central? Uno, porque son irrepetibles y no se cumplen los supuestos de excepción. Ya, por el tema de la irrepetibilidad. Es decir, no se pueden duplicar diligencias, es lo que está diciendo la Fiscalía. Así es. Ya. ¿Ha dicho eso respecto a las tres diligencias? Sí. A las tres. Sí. ¿En qué parte, por favor, de la disposición? Yo le estoy siguiendo con la disposición. Sí, páginas... A ver, para ubicarnos. Vamos a ver. Página 11. Respecto de la ampliación de declaración de Rodolfo Javier Soria Ciprano. Página 11. Página 13. Y 16. Ya, un momentito, por favor, doctor. Página 11, me dice. 11. Acá no le estoy siguiendo. Entiendo, la numeración está hacia la parte izquierda. Izquierda final. Ya. Ya, página 11. ¿En qué parte de la página 11? A partir del segundo párrafo para adelante. Respecto a la ampliación de Roger Quintanilla Béjar, ¿no? Ya. Sí. Página... Ya, sí, la tengo acá. ¿Qué parte? A partir del segundo párrafo para adelante. En tal sentido, la pretensión efectuada Ya, la parte no satisface pertinente. los presupuestos del 337, numeral Ya. 2, porque los supuestos son dos. Ya, más adelante, Ya. el caso concreto. Ya. ¿Por qué razón? Quiero saber cuál es la respuesta que le da. Bueno, porque ya declararon en diligencias preliminares. Ya, ¿dónde dice eso, doctor? Revise usted, ahí dice. La ampliación de declaración del investigado Roger Quintanilla Béjar para que precise tal y tal no satisface los presupuestos de 339, que deja abierta la posibilidad de ampliar determinada diligencia si resulta indispensable, siempre y cuando, supuesto que para el presente caso no concurre, no contiene un grave defecto en su actuación, la declaración rendida por Quintanilla Béjar de fecha 24 de junio de 2015, o sea, ya en diligencias preliminares se había declarado. Ni mucho menos la parte ha precisado qué nuevos elementos de convicción se han incorporado. Bueno, vamos a la defensa, al Ministerio Público. ¿Qué tiene que decir? Señor juez, lo que plantea la defensa, bueno, sus argumentos que planteó no los ha señalado expresamente. Ha pedido 4 diligencias, sin embargo se está ciñendo a 3. La ampliación de declaración de Rodolfo Javier Soria Cipriano, ampliación de Roger Quintanilla Béjar y ampliación de declaración de Charo Documé Gutiérrez. El escrito de fecha 31 de julio de 2017. En ese escrito solicita 4 diligencias, de las cuales solamente ahora presentan 3. Dentro de lo... A ver, este Ministerio Público es encargado de la investigación preliminar y también maneja su estrategia de acuerdo a los elementos que se han actuado en un momento determinado. Así pues, que si bien es cierto que este Ministerio Público ha desestimado la pretensión de la defensa, ha analizado
los presupuestos que señala el Código Procesal Penal para volver a actuar dichas diligencias. Así, en ese sentido, no es, o sea, es coherente señalar de que analizar los presupuestos de pertinencia, conducencia y utilidad resulta factible para no afectar la pretensión de la parte defendida. En ese sentido, tomando el ejemplo del escrito, con respecto a la ampliación de declaración de Charo Documé Gutiérrez, señala la pertinencia de esta declaración o esta vuelta a realizar esta diligencia en el sentido de que si la persona de Joseph César Leiva Miyashiro estuvo presente el día que se dio la transferencia de la empresa Minerales de Mano de Dios, de la que era propietaria en ese entonces, en la Lotería Velarde, tal como lo señala esta en su declaración primigenia, y además precisa si alguna vez tuvo contacto o comunicación con nuestro defendido Pedro David Pérez Miranda, respecto a la transferencia de empresa Minerales de la Mano de Dios, descartándose o verificándose con ello todo tipo de vinculación con mi defendido respecto a la transferencia de la empresa Minerales Mano de Dios. Sobre esta declaración solo ponemos como ejemplo la testigo ya... A ver, ¿sobre qué? A ver, quiero seguirle, a ver, porque voy a una vez quiero el hilo conductor. Ya. Ha pedido la declaración de Charo Document, ¿sí? ¿Con qué objeto lo pidió? Con el ¿Sobre qué objeto va a de- declarar? La ampliación, entiendo. La ampliación de Ya, la ¿sobre qué va a diligencia, declarar en la ampliación? ¿Cuál es el punto sobre lo que va a declarar? el punto que señala, de acuerdo a su escrito, ¿A es su escrito? que... Claro, el escrito mencionado 31 de julio de 2017 señala expresamente que si es que tuvo contacto o comunicación con su defendido respecto a la transferencia de la empresa Minerales de Mano de Dios. ¿Tuvo contacto quién? ¿Sobre qué le va a declarar? Sobre si tuvo contacto... Si tuvo contacto el investigado Pedro David Pérez Miranda con respecto a a Charo Documé Si Gutiérrez. tuvo contacto con Charo Document, ya. ¿Qué más? ¿Sobre qué va a declarar más? Eso solamente es el punto señalado por Muy por bien. la defensa. El otro punto con respecto a la ampliación de Rodolfo Javier Soria Cipriano. Ya, vamos por partes con ello ya. Ya. Ha pedido que se declare con ello. ¿Qué tiene que decir sobre ese punto? Por ejemplo, sobre esa declaración en particular, la testigo ya señaló en un momento determinado y ha vuelto a ratificar su declaración. La declaración básicamente señala lo siguiente. Un momento. Esta es la ampliación. En la pregunta número 6, de fecha 30 de junio de 2014, en folios 838, 843, ratificado bajo la ampliación de declaración 23 de septiembre de 2014, 844 o 845, señaló que el 13 de octubre, cuando mi esposo Miguel Ángel Martín Apuri, quien es Sobre cuál es la pregunta y la respuesta para ver si ya se le ha preguntado sobre ese tema. ya señaló y reiteró que el abogado que participó en la transferencia es el señor Pedro David Pérez Miranda. Esta respuesta en la pregunta número 6 ha sido ratificada en la respuesta de ampliación de manifestación en la pregunta número 6. Yo solamente conocía de vista y siendo la única vez que No, tuve... no me entiendo, ¿no, doctor? Voy a ser claro. Voy a ser claro. Para empezar, vamos al hilo conductor. Lo que está pidiendo la defensa técnica es que declare, o sea, está pidiendo que se le tome una declaración para hacerle esta pregunta. Si tuvo contacto Pérez Miranda con Charo Document. ¿Es correcto eso? Es correcto. Ya, muy bien. ¿En qué parte del escrito lo ha dicho eso el solicitante? ¿Cuál es el tenor? O sea, cuando pide
Entiendo que no está pidiendo la declaración, sino la ampliación, ¿sí? Exacto. Ya. ¿Sobre qué preguntas está pidiendo la ampliación? Sobre si tuvo contacto. Ya, a ver, ¿cuál es el punto exacto? Para ver, de frase, ¿puede leérmelo de manera literal porque no tengo este dato? Y lo único que quiero verificar es cuál es la pregunta adicional que está pidiendo. Y lo que quiero verificar es sobre si ello, en la pregunta, en la declaración primigenia, ya se le preguntó o no. Tan simple como eso. Precise si alguna vez tuvo contacto o comunicación con nuestro defendido Pedro David Pérez Miranda respecto a la transferencia. Contacto de... Contacto o comunicación. Contacto o comunicación, ya. Con nuestro defendido Pedro David Pérez Miranda Ya. respecto a la transferencia de la empresa Minerales Mano de Dios. Sobre la transferencia... De la empresa Minerales La Mano de Dios. La mano de Dios. Muy bien. Ahora dígame, en la pregunta, usted dice que ya se le ha preguntado eso. A ver, indíqueme su declaración. La declaración testimonial ya señaló expresamente que sí estuvo presente la persona de Pedro David Pérez Miranda. ¿Puede indicarme la pregunta y la respuesta, por favor, para La verificar? pregunta formulada, disculpe doctor, es, conforme indicó en su respuesta anterior, la primera pregunta es, pregunta 5, ¿qué relación tiene o ha tenido usted con la empresa Minerales La Mano de Dios SAC? Ella señala expresamente, yo he sido dueña de dicha empresa. A la siguiente pregunta formulada. ¿Qué pregunta? Conforme indicó en la respuesta anterior, en donde señala haber sido dueña de la empresa Minerales, en donde señaló haber sido dueña de la empresa Minerales La Mano de Dios, precise usted cuándo fue constituida, quiénes son los socios fundadores y los socios actuales, cuál es el rubro comercial de esta empresa, su capital social, incremento de capital, y cuál ha sido la procedencia del capital y con qué documentos puede acreditar la procedencia legal de este dinero. Hace una afirmación un poco larga, pero básicamente la defensa quiere... Lo que responde, no, olvídese de la defensa ahora, primero dígame qué ha respondido. A ver, cito a la pregunta número 6. Que esta empresa fue constituida el 17 de noviembre de 2009, la misma que se apertura de mi persona y como socia fundadora mi hija Amanda Charón Martínez Document, la misma que fue aperturada con un capital social inicial de 8.000 nuevos soles, con bienes no dinerarios, entre escritorios, muebles, computadoras, entre otros, teniendo el rubro comercial de la compra y venta de cobre, plata y plomo, considerados como metales no metálicos. No hemos hecho aumento de capital, y estos bienes no dinerarios fueron adquiridos con el dinero producto de los ahorros de mi esposo, quien a la fecha ha fallecido. La empresa Minerales La Mano de Dios SAC se encuentra legalmente constituida, la misma que tuve como dueña hasta el 13 de octubre de 2012, cuando mi esposo Miguel Ángel Martínez Napuri, con quien estuve separada desde 12 de junio de 2012, me dijo para hacer la transferencia de la empresa a un tal señor Juan. Al preguntarle a mi esposo quién era la persona a quien le transfería la empresa, él me contestó que esta persona no hace trato con mujeres. Es así que una primera vez, cuando fuimos a la notaría Velarde, en este lugar yo le exigía a mi esposo que me diera el nombre de la persona a quien le transferiría la empresa y que me lo presente. Como quiera que se negó, yo opté por no firmar, rompí los papeles y así no efectué la transacción. Es así que en una segunda vez mi esposo me convenció y llegamos a un acuerdo y nuevamente voy a la notaría acompañada solo de mi hija Amanda Martínez Document, a la misma notaría Valverde, en donde se encontraba Dr. Calvo, de quien mi esposo hablaba, identificándolo como el abogado de Peter. También estaban presentes en la notaría Joseph César Leiva Miyashiro. Es así que nos reunimos en un privado y el notario Valverde me dijo que firmaría la transferencia, ya que yo era la dueña y su gerente de la empresa, indicándome el notario que firmara y posteriormente vendría mi esposo a firmar como gerente y por ser mi esposo, ser así que yo empecé a transar con el doctor Calvo, con quien llegué a un acuerdo para que me pague por la transferencia de la empresa Minerales Mano de Dios SAC la suma de $20.000, dinero que me fue cancelado en efectivo el mismo día de la transacción, luego de firmado los documentos en un chifa cercano a la notaría, queriendo aclarar que
al momento de la transacción solamente estuvo presente el señor Joseph Leiva Miyashiro y no el señor Alfredo Néstor Egochea Rosas, motivo por el cual yo le pregunté al notario por qué no se encontraba esta persona, y él me contestó que no me preocupara, que él ya va a venir a firmar después, a quien nunca lo vi en todo el tiempo que estuve en la notaría. Asimismo, quiero reiterar que el abogado que participó en la transferencia es el abogado de Pedro David Pérez Miranda, quien es el que estaba detrás de la transferencia de la empresa Minerales La Mano de Dios, y las personas de Alfredo Néstor Egochea Rosas y Joseph César Leiva Miyashiro, que participaron como adquirentes de la empresa, Muy bien, son los testaferros. muy bien. Hasta ese punto, la declarante o la testigo ha sido clara, precisa y ha brindado detalles sobre los hechos que ha presenciado. Así que el cuestionamiento presentado por la defensa no tiene mayor asidero y es redundante. Por eso es que, analizándose la pertinencia, no es pertinente, porque ya en un momento determinado, incluso esta declarante ha ratificado esta declaración, señalando en la ampliación de manifestación de Charo Document Gutiérrez, viuda de Martínez, en fecha 23 de septiembre de 2014. ¿Tuvo otra segunda ampliación? Sí. Ya. ¿Qué se le preguntó ahí? A la pregunta número 6. ¿Qué se le preguntó y qué respondió? En resumen. Sobre todo me interesa la pregunta y la respuesta en resumen. ¿Precisa usted en cuántas oportunidades vio a la persona de Joseph Leiva Miyashiro, indicando además en qué circunstancias? Dijo que la persona que se me pregunta yo solamente la conocía de vista, diciendo que la única vez que tuve trato cuando se realizó la transferencia de mi empresa, el cual ya le indiqué en mi primera manifestación. Otra pregunta adicional: ¿precisa usted cómo suscribió el contrato de transferencia? ¿Qué pregunta? Número 7. ¿Precisa usted cómo se suscribió el contrato de transferencia de la empresa Minerales La Mano de Dios SAC ante la notaría Velarde Susón, que el día martes 10 de octubre de 2012, juntamente con mi hija Amanda Charón Martínez Document y mi esposo Miguel Ángel Martínez Napuri, nos constituimos a la notaría Velarde Susoni? Es en donde me recibió el señor Jorge del Carpio y mi esposo me dijo que me iban a pagar la suma de $10.000 para la transferencia, siendo así que yo no estaba de acuerdo debido a que mi empresa tenía mucho valor, ya que la empresa tenía un código para exportar oro, plata y cobre. Por tal motivo no se llegó a ningún acuerdo. Previo a eso rompí todo el documento y me retiré. Posteriormente mi esposo me dijo para renegociar, y así el día jueves 11 de octubre junto con mi hija Charo Martínez Document nuevamente nos constituimos en la notaría Velarde Susoni, en donde nos encontramos con el doctor Carbo y el señor Joseph Leiva Miyashiro. Prácticamente vuelve a repetir las mismas circunstancias que señaló en su primera declaración. Así que la pregunta por parte de la defensa no se advierte cuál es la pertinencia para aclarar. Poniéndole como ejemplo solamente... A ver, termine para hacer las preguntas, ya para definir de una vez. Ya. ¿Qué más? Con respecto a la declaración testimonial, ampliación de declaración testimonial del imputado, Roger Quintanilla Bejar. La defensa, en su escrito de fecha 31 de julio de 2017, ha señalado... A ver, para no interrumpirlo, ¿ya? Porque en verdad sacan muchos datos y al final no vamos al tema controvertido. Me interesa lo que él ha pedido, o sea, digamos, cuando pide la ampliación de la declaración sobre qué preguntas, y lo que quiero que me indique en las declaraciones previas si se le ha preguntado eso ya. ¿Sí? A ver, adelante. Quintanilla Bejar, en su pedido. Solamente para hacer mención de lo que ha solicitado la parte en relación a la pregunta. Por su pedido, pues. ¿Cuál fue el pedido? Sí. Se compruebe o refute el hecho que el ciudadano Pedro David Pérez Miranda conocía o debía conocer que ambos se dedicarían a la minería ilegal, teniendo en cuenta que estos han sido procesados en el año 2014, Soria Cipriano y Quintanilla Bejar el 2015, por el delito de lavado de activos proveniente de minería ilegal. Esta afirmación de aquí, según... ¿Sobre qué le iba a preguntar? No lo he entendido. A ver, en el escrito que está mencionando otra vez. ¿Puede
releerlo. A ver, Está pidiendo la ampliación de declaración de Quintanilla Béjar, ¿sí? lo voy a dar... A ver, exactamente lo que ha planteado, porque no lo tengo acá. A ver, ¿qué ha planteado sobre ese tema? Textualmente, la defensa ha señalado, para que precisen sobre Roger Quintanilla Béjar, para que precise si después del año 2012 se volvieron a contactar con Pedro David Pérez Miranda para realizar acciones ligadas al comercio de oro, y así se compruebe o refute el hecho de que el ciudadano Pedro David Pérez Miranda conocía o debía conocer que ambos se dedicarían a la Ya, minería legal. eso es otro tema. De si después del 2012 contactó con Pedro David Pérez Miranda para realizar ¿qué? Para realizar acciones ligadas al comercio de oro. Acciones ligadas al comercio de oro. Lo otro es lo que quiere probar, eso es otro tema. Ya, a ver, dígame. Continúe. Sobre este punto, Roger Quintanilla Béjar ha señalado lo siguiente. Pregunta lo que le ha preguntado. A la pregunta número... ¿Declaración de qué fecha? Declaración de fecha 24 de junio 2015. Ya. A la pregunta número 7. Señala, si usted conoce a la persona de Pedro David Pérez Miranda. De ser así, ¿desde cuándo lo conoce? ¿A través de quién? ¿Qué tipo de trabajos y otras acciones ha realizado con esta persona? Y si le une algún vínculo de amistad o enemistad o parentesco. Así, la respuesta textual señala que la persona que se me pregunta y se me presenta su fotografía en la ficha RENIEC lo conocí como Peter Ferrari en el mes de julio-agosto del año 2012. En circunstancias que trabajaba como gerente comercial de la empresa Oro Fino Asociados SRL, con RUC 2030 y siguientes. Recibí una llamada a mi teléfono personal, indicado a mis generales de ley, manifestándome su intención de que quería comprar metal aurífero a la empresa antes mencionada. Y que cuando tenía la oportunidad de estar en Lima, me acerqué a su oficina para conversar. Es así que cuando vine a Lima, me citó a su oficina ubicada en La Paz, cuadra 5, en Miraflores. Es así que un señor me atendió la puerta y al rato se presentó, quien me hizo ingresar al interior y en el segundo ambiente que daba su oficina, quien me indicó que se dedicaba a la exportación de oro y quería comprar 40-50 kilos de oro semanales. Es así que yo le dije que si estaba de acuerdo para que la empresa antes mencionada en donde trabajo le podía vender esa cantidad. Es así que después de ponernos de acuerdo, y en ese trabajo se estila, que por tener la exclusividad para que la empresa que represento no le venda a otra persona, me tenía que dar una comisión. Es así que yo le pedí la cantidad de 100.000 nuevos soles. Y ya negociando, me dijo que era mucho. Quedamos en 80.000 nuevos soles. Y al sacarle el tipo de cambio me dio un cheque por el valor de $29.656. En estas circunstancias que lo conocía esta persona, a quien en este momento lo reconozco como Pedro David Pérez Miranda, no habiéndose llegado a concretar ninguna venta de oro a la fecha. No se ha concretado. Eso es lo que señaló.
Bajo este argumento señalado, es claro lo que, o sea, lo ha conocido en el mes de julio a agosto del año 2012. Este argumento también ha sido sostenido por Peter Ferrari. Julio-agosto, ¿no? Sí. Muy bien, pasa al otro caso. El otro caso es... Y después de esto vamos al debate, ya, porque no tiene sentido para centrar ya los temas. Ya. Y para decidir de Javier Soria inmediato. Cipriano. A ver, con respecto a lo señalado por la defensa, la ampliación de declaración de Rodolfo Javier Soria Cipriano señaló en su escrito que se pretende probar con esta ampliación es que Soria Cipriano precise si luego de que en el mes de mayo de 2012 se le giraran cheques, este volvió o no a tener contacto de carácter laboral con nuestro defendido Pedro David Pérez Miranda. Si después de mayo del 2012 tuvo contacto con Pedro David Pérez Miranda. Exacto. Vamos. Esto también ha sido señalado. A ver, ¿dónde está? Vamos. En declaración de Rodolfo Javier Soria Cipriano, en fecha 7 de julio de 2015, a la pregunta 33 se le formuló: si es verdad que en el periodo 7 de mayo 2012 al 31 de mayo 2012, usted ha sido beneficiario de $3.707.000 por el retiro de 11 cheques de la cuenta corriente 36801 00026 912 del Banco Continental de la empresa Business Investment, SAC, conforme al siguiente detalle. Se señala montos en fecha 7 de mayo 2012, $140.000, 7 de mayo 2012, $195.000 el 10 de mayo 2012, $210.000 el 17 de mayo 2012, montos hasta el 31 de mayo 2012, por el último es $104.000. A la respuesta que formula señala que yo no he sido beneficiado con el cobro de este dinero, ya que yo me limitaba a cobrar estos cheques por encargo de la gerencia de la empresa Business Investments, SAC, siendo personalmente Pedro Pérez Miranda, que me decía que era para la exportación del oro, que yo le había asesorado. Pero sí quiero aclarar que para efectuar dichos cobros, siempre Pedro me mandaba acompañado con 4 o 5 personas de seguridad, con 2 camionetas, siendo uno de ellos a quien lo reconocí como Egochea Rosas. Y una vez me acompañó el mismo Pedro Pérez Miranda, y la orden que me dio Pedro es que en el mismo banco le haga entrega al de seguridad, o sea, al señor Egochea Chaga. Es por ello que yo cobraba, y el íntegro lo entregaba a esta persona después de cobrar en ventanilla dentro de la misma institución bancaria, BBVA. Y siempre estos cobros se hacían en la agencia de este banco que quedaba en Prosegur, de la avenida Circunvalación y sede principal de este banco, que quedaba en la avenida República de Panamá, San Isidro. Y el origen de este dinero era de la transferencia que realizaba a las empresas americanas compradoras de oro y plata. Dichos cobros lo hacía en vista de los pagos de mi mensualidad y, como ya le indiqué anteriormente, hasta la fecha todavía me estaban enviando. Sobre este punto, resulta claro lo firmado por el investigado y no
Muy bien. Concluyo, ¿no? Sí, Ya. para que Muy dé bien. más la- Tenemos 3 declaraciones ya. Hemos escuchado Sí, me falta. y vamos al debate, ¿ya? Propiamente ya, porque no tiene Sí, sí, sentido. muy concreto. ¿Ya? Muy concreto, por eso me interesa muy concreto. Acá yo voy a decidir de inmediato. Las reglas son básicas. Solamente lo único que voy a verificar es que si es pertinente, conducente y útil lo que está pidiendo la defensa. Nada más. No voy a verificar otra cosa. Por eso he preguntado cuál ha sido la pregunta, o sea, digamos, el motivo de la ampliación. ¿Qué preguntas adicionales se está pidiendo? Por eso le he pedido que usted indique en cada declaración si ya se ha formulado esa pregunta y ya se ha respondido a esa pregunta. La respuesta va a fluir por su propio contenido. Si se trata de un tópico que haya sido materia de pregunta y respuesta, no tiene sentido. Así de sencillo. Pero si se trata de un tópico que no ha sido materia de pregunta ni respuesta, obviamente tiene que autorizarse. Así de sencillo también. Porque las reglas son pertinencia, conducencia y utilidad. Voy a empezar con la fiscalía, ¿ya? Usted la disposición. Esto es lo que voy a Si me verificar. permite, nada más. Sí, sí. Y lo que pasa es que precisamente para abrir el debate, yo entiendo que esto es un tema sumario y rápido. Le pediría solo 2 minutos para poder contestar lo que ha dicho la Fiscalía. Y usted pueda tener toda la información para decidir. Luego no me someto a todas sus preguntas. No, más bien yo voy a hacerlo por cada tópico, o sea, Ajá. por cada declaración. Ahí le voy a dar a las dos partes. Perfecto. ¿Sí? Gracias, señor juez. Ya para centrar el tema. Está bien. Es decir, por ejemplo, vamos a agarrar declaración de cada una de las personas y vamos a verificar Sí, es así. ¿O no? si en verdad ya ha sido materia ya de pregunta y respuesta o si todavía no ha sido materia de pregunta y respuesta. Perfecto. Así de sencillo. Pero lo primero, una cuestión de orden. A la Fiscalía quiero preguntarle. ¿Cuál es la regla del Código Procesal que tiene usted en cuenta para determinar si admite o rechaza una prueba que propone la defensa técnica? El artículo 337 del Código Procesal Penal numeral ¿Qué numeral? El 2. sí, el 2. Numeral 2. Muy bien. Esa es la que he tenido en cuenta. Sí, así es. Bueno, acá está aquí efectivamente hay una regla que no podrá repetirse una vez formalizada la investigación. Y aquí ha puesto las reglas también. Siempre que resultar indispensable, por un tema de defecto en su actuación o que ineludiblemente deba completarse, Claro. ¿ya? O cuando deba completarse. Es decir, faltó algo y debe completarse. Muy bien. Vamos al tema. Vamos a la primera declaración que se ha planteado. Es el tema de Charo Document, ¿no? ¿Estamos? Charo Document. Vamos a corroborar la información. Respecto a Charo Document, la defensa ha pedido que se le haga, de que se tome una ampliación de su declaración para efectos que responda sobre si tuvo contacto o comunicación con Pérez Miranda sobre la transferencia de la empresa La Mano de Dios. ¿Sobre este punto ha sido? Sí, sobre ese punto. ¿Sobre ese punto ha sido? ¿Qué ha pedido? Muy bien. Así es. Este punto lo ha denegado la Fiscalía. ¿Es correcto esto? Exacto. ¿Es correcto esto? Sí. Muy bien. Señor fiscal, le pregunto sobre este tema. De acuerdo a lo que usted me ha informado, ¿en qué parte, en qué pregunta, dónde se le ha hecho la pregunta respecto a este tópico concreto? Sí, Charo Document, si se le ha preguntado a Charo Document sobre si tuvo contacto con Pérez Miranda, sobre la transferencia de La Mano de Dios. ¿En qué punto? La pregunta formulada exactamente no se No está. No está. Ya. Pero Ahora, la sobre el tema, si tuvo contacto o no, sí lo ha señalado. ¿dónde, en qué parte? Ha señalado y ha afirmado que solamente participó en la transferencia y esa fue la única vez que vio a esta persona, a través de su abogado Pedro David Pérez Miranda.
y quien estaba detrás de la transferencia de la empresa Minerales La Mano de Dios. Así dijo textualmente, ¿fue la única vez? ¿Así? A ver. Esa parte, quisiera saber. Porque yo he tomado nota sobre que acá ha dado cuenta de que la segunda vez fue la notaría y por ahí estaba el abogado de Peter. Más adelante habla de que el abogado de David Pérez Miranda estuvo detrás. Es decir, está hablando del abogado de esa persona. Claro. Lo que le estoy preguntando es si es que ya se ha formulado este tópico referente, concreto, que está pidiendo la defensa, en el sentido acerca de si Charo Document tuvo o no contacto o comunicación con Pérez Miranda. ¿Dónde está? Esa pregunta expresamente formulada no se hizo. No está. Ahora, respecto al tema, ¿en qué parte está ese tema? El tema está señalado en el punto 6. A ver. A lo que dice Charo. Quiero reiterar que el abogado que participó en la transferencia es el abogado de Pedro David Pérez Miranda, quien es el que estaba detrás de la transferencia de la empresa Minerales La Mano de Dios. Sí está hablando del abogado, pero le ha pedido que se le formule preguntas sobre si esta persona tuvo contacto con Pedro David Pérez Miranda. ¿Le ha respondido eso? Concreto. ¿En qué parte está eso? Si está. Si no está, no está. Esa pregunta textualmente O no contenido, está. no tanto la pregunta, sino el tema. Ahora, sobre si tuvo contacto. Contacto no. No ha respondido. Sobre ese tema. Sí, sobre ese tema. Primero, voy a aclarar a la fiscalía, señor juez. A ver, Primero, puntual nomás. muy puntual. Pero usted tiene que tener claro que eso nunca se le preguntó. Se Sí, le está preguntó. claro, pero también otra cosa. Permítame. No se Sí. preocupe, le voy a permitir el uso de la palabra un poco para centrar el debate, porque Sí. si no nos vamos a ir. Sí. Ya, discúlpeme, ya no lo voy a interrumpir ni a la fiscalía ni a usted. Muchas gracias, señor O sea, magistrado. lo que voy a evaluar si fue un tema tratado en función, no solamente un dato es la pregunta, pero también la respuesta. Ajá. ¿Ya? O sea, si es un tema que ya ha agotado, no va. Ajá. Pero si es un tema no agotado, sí va. Ajá. Adelante, doctor. Disculpe Muchas haberle gracias. interrumpido. Muchas Sobre gracias, ese señor tema. juez. Fíjese, es un tema que va porque no ha sido agotado. Y va porque no ha sido agotado por lo siguiente. Usted revisa la pieza conviccional, que es la declaración de la señora Document, en las dos versiones. La señora Document, primero, ¿quién es? Era la propietaria de Minerales Mano de Dios que le transfiere a Joseph Leiva Miyashiro el 5 de octubre del 2012 en la notaría Velarde. Tiene que tener ese dato. ¿Quién firma ahí? Firma Leiva y la señora Document. ¿Qué pretende la defensa llamándola a declarar de nuevo? Lo que pretende es, dado que la hipótesis incriminatoria de la fiscalía es, no, Pedro Pérez ha estado detrás, Pedro Pérez está ahí de facto, no aparece, pero su gente está ahí, lo que a mí me interesa es saber sobre ese punto, preguntarle a la señora, en efecto, ¿usted ha tenido coordinación, comunicación, contacto con mi cliente Pedro Pérez? Porque, perdón, las preguntas han sido siempre la señora sobre Leiva Miyashiro. Ella ha contestado sobre Leiva Miyashiro e incluso ha mencionado al en ese entonces socio de Pedro Pérez y también abogado, Calvo Quirós. Y lo menciona también a raíz de que a su esposo fallecido le dice, él es abogado. O sea, es un testimonio de oídas de referencia. Entonces, ¿qué pretende la defensa? Algo muy claro, señor juez. Si yo quiero defender a mi cliente, yo tengo que preguntarle sobre las comunicaciones con mi cliente. No sobre Calvo, no sobre Leiva. Ellos tienen su defensa. Yo quiero preguntar por mi cliente. Y eso no aparece en su declaración. Ese es el punto. Sobre ese punto, a ver, señor fiscal, a ver. Sobre la comunicación en relación a la transferencia, no lo ha señalado, pero sí ha señalado algo más adicional que debe tenerse en cuenta. En la pregunta número 17 señala que conforme indicó haber sido entrevistada por un periodista del programa Cuarto Poder, precisa si usted es la misma entrevista que se visualiza en el video que se encuentra fuente abierta, link, Facebook, tanto, si se ratifica en el contenido de la declaración venida ante esta periodista. Que si es la misma entrevista que se demuestra en ese instante, que si es cierto de lo que dije en esa entrevista en todo su contenido, y a raíz de este reportaje la persona de Pedro David Pérez Miranda empezó a amenazarme, reclamándome por qué yo tenía que hablar, si somos amigos de barrio. Porque yo le contesté que no somos amigos y yo solo hablo la verdad.
Ya, muy bien. Eso es todo. Eso es sobre el tema posterior. Claro. Si no estamos hablando del tema anterior. Y ahora, el tema anterior. Sobre el tema anterior, si tuvo contacto a propósito de la transferencia. Sí, entiendo eso. Pero es un tema posterior sobre las amenazas a raíz de lo que ella declara. Sí, ese es otro tema. Sino el tema anterior. Si está, señor fiscal. Hay que ser concretos. ¿Está o no está? Así es sencillo. Continuando con la declaración en la pregunta número Dígame 6. en qué respuesta ella ha hablado acerca de que si tuvo o no contacto con Pedro David Pérez Miranda. Al margen de la pregunta. Señala la presencia. Señala la presencia de Alfredo Néstor Egochea Rosas y Josep César Doctor, Leiva. he sido claro. Vamos a abreviar. Sobre contacto con Pedro David Pérez Miranda. ¿Hay o no hay? No, pero lo señala. Ya, señor. Vamos a pasar al siguiente. Muy bien. Quintanilla Béjar. Quintanilla Béjar. Vamos a seguir relación, ¿ya? Se le ha pedido, a ver, me confirman si esto es así para ver si tengo la información correcta. Quintanilla Béjar. La defensa ha pedido respecto al tema si después del 2012 Quintanilla Béjar tuvo contacto con Pedro David Pérez Miranda para realizar acciones ligadas al negocio del oro. ¿Es correcto esto? Correcto. Sobre eso pidió. Muy bien. La Fiscalía ha dado cuenta de una declaración, dos declaraciones en realidad. Muy bien, sobre una declaración. Pregunta 7. Voy a ir al punto central sobre este tema. A ver, señor fiscal, si le he copiado bien. Sobre este tema, al margen de la pregunta, él ha respondido de que fue a la oficina de Pedro David Pérez Miranda en el 2012 y se ofrece a venderle oro en exclusividad, pero que tenía que darle una comisión por 100.000 soles, ¿no? Exacto. En resumen. Y que Pedro David Pérez Miranda le dijo que le podía dar 29.000 soles nomás. Sí. Dólares. O dólares. Dólares. Y que la operación no se llegó a concretar a la fecha. ¿Es correcto eso? Es correcto. Del 2012. Muy bien, señor fiscal. Señor abogado de la defensa. Prácticamente lo que la fiscalía sostiene es que en el año 2012 estaría respondiendo sobre este tema. Ajá. Porque usted está pidiendo sobre acciones ligadas al negocio del oro del 2012. Lo que yo estoy pidiendo, señor magistrado, es coordinaciones posteriores a agosto del 2012. Y le voy a decir por qué, muy concretamente. Cuando la Fiscalía le formaliza los cargos en enero del 2017 a mi cliente... Posterior al 2012, ¿a qué se refiere, doctor? Voy al punto. Le imputa ser autor de lavado de activos agravado porque el activo que está lavando es producto de la minería ilegal. ¿Y cuál es el dato indiciario que tiene para hacer esa afirmación? Dice, la presencia de Quintanilla Béjar. Correcto, Roger Quintanilla Béjar. ¿Por qué? Porque este señor el 26 de marzo del 2015 es detenido en el aeropuerto y le inician una investigación por lavado de activos por el tema de oro ilegal. Entonces, ¿cuál es el razonamiento de la Fiscalía contra mi cliente que lo tiene preso ahora? El razonamiento es el siguiente. Pedro Pérez, el 29 de agosto del 2012, había hecho una operación con Roger Quintanilla. Pero, ¿cuándo a Roger Quintanilla le abren investigación por lavado de minería ilegal? Le abren investigación allá en el 2015, no en el 2012. ¿Qué pretende la defensa, señor juez? Como teoría del caso de descargo, lo que pretende la defensa es
posterior al 2012, en ese lapso entre el 2012 y 2015, tuvo coordinación, contacto, trato comercial mi cliente con el señor Quintanilla. Tendrá que contestar el señor Quintanilla, ese es el punto. Muy bien, una consulta solamente. ¿Se le está imputando, qué hecho se le está imputando a su patrocinado? O digamos, a Quintanilla Béjar se le está imputando sobre este periodo de tiempo también. Sí, claro. De hecho, él ¿Del está 2012 al investigando en este 2015 caso. también? Él está investigando este caso, señor juez. ¿Por qué? ¿Por el periodo 2012 al 2015 o no? Por lo del 2015. 2015. Sí. Señor fiscal, lo que ha escuchado, ¿no? ¿Es correcto esto que está pidiendo, quiere hacer preguntas respecto a hechos posteriores al 2012? Sobre si hizo acciones de negocio de oro con Pedro David Pérez Miranda, posterior al 2012. Claro. ¿Le ha preguntado usted en alguna pregunta o ha tratado el tema? Porque al final lo que interesa es si ha tratado ese tema posterior al 2012 o no. Posterior al 2012, de acuerdo a su declaración, no ha señalado más. ¿Es pertinente este tema de preguntarles del 2012 al 2015 o no? ¿Forma parte de la investigación o no? En realidad, los temas posteriores a 2013, 14, 15 están en un proceso adicional en el cual está viendo Ya, ¿cuál es el el octavo juzgado penal provincial de acusacional del Callao por la intervención del día 6 de septiembre de 2013 en el cual se le incautó la suma de 280. No, pero acá lo que está investigado es Pedro David Pérez Miranda. Exacto. ¿Por qué tiempo está investigado? O sea, ¿cuál es el periodo de tiempo? ¿Es hasta el 2012, 2013? 2014. 2014. ¿Es correcto esto? Sí. Hasta el 2014. No le he preguntado nada desde 2012 al 2014. Ni ha respondido nada sobre eso. ¿Concreto? No. No, listo. Vamos al siguiente. Soria Cipriano. Soria Cipriano, se le ha pedido que, digamos, preguntársele si entre mayo del 2012 se le giraron cheques. En mayo del 2012 se le giraron cheques, ¿no? Ese es el tema. Y lo que desean preguntarle, en ampliación, es si después de esa fecha tuvo contacto con Pedro David Pérez Miranda, ¿sí? Y usted me ha leído una declaración previa y dice prácticamente que del 7 al 31 de mayo ha sido beneficiario de 11 cheques del Investment. Así es. Solo se limitó a cobrar los cheques. A él solamente lo enviaban a cobrar. Así se hace. Solo se limitó a cobrar los cheques. Claro. Muy bien. Defensa. Sí, señor juez. Muchas gracias. ¿Cuál es el punto? Similar al anterior. Fíjese. Cuando le imputan a mi cliente lavado de activos, producto de minería ilegal, el dolo, según la Fiscalía en su formulación de cargos, es el siguiente. Pedro Pérez ha hecho trato comercial con Rodolfo Javier Soria Cipriano. ¿Cuándo? Entre el 7 al 31 de mayo del 2012 porque le gira 11 cheques. Eso es lo único que le imputado. $3 millones. Esa es la imputación. Solamente es la imputación. Pero permítame, segundo dato. ¿Cómo soporta la afirmación de la construcción del dolo que abarca la minería ilegal? Porque el señor Soria Cipriano es investigado en septiembre del 2013 y le abren proceso en septiembre del 2014 por el tema de minería ilegal. Entonces, acá nuevamente estamos frente a una discordancia de fechas. Si el trato comercial con Pedro Pérez es 2012 y al señor Soria Cipriano le investigan 2013, 2014, no cuadran las fechas. ¿Qué pretende la defensa? La defensa pretende preguntar, después del 31 del 2012, con Soria Cipriano y Pedro Pérez Miranda, ¿tuvieron trato comercial sobre oro? ¿Sí o no? Ese dato no está contenido en la declaración del señor. ¿Sobre ese tema se le ha preguntado o ha respondido? Porque está hablando acerca de un dato que está utilizando la Fiscalía, ¿no? Para Claro. el tema de su posterior intervención. La declaración de Rodolfo Javier Soria Cipriano es narrativa, narra varios hechos, de los cuales se extrae la imputación dentro de la formalización.
Pero exactamente la pregunta que formula la defensa no está No segura. está, pero en el contenido del tema, El contenido del tema, como sobre ya ese tema, si es lo que está diciendo es posterior, un poco que la tesis de la defensa es que es cierto que la fiscalía está utilizando el dato que luego se le intervino con oro, ¿o Sí. no? Sí. Entonces, pero si no estuviera utilizando no tengo problema, porque ahí se entró el tema, pero está utilizando la fiscalía. ¿Se le ha preguntado sobre eso? ¿Se le ha preguntado sobre esto de posterior a mayo del 2012 si tuvo contacto con Pedro David Pérez Miranda? No, Muy bien. específicamente no. Muy bien. ¿Qué resolución es? Tres, ¿no? Ya, dame unos minutos, ya voy a hacer una breve pausa, ¿ya? 5 minutos nomás para ordenar las ideas, ¿ya? Ya. Muy bien, son las 10:19, se repartió la presente audiencia. ¿Va a intervenir su patrocinado, doctor? En realidad no, señor magistrado, porque como es una audiencia de carácter técnico. Sí, Sí. muy bien. Resolución número 3. Lima 3 de octubre del año 2017, estando al pedido de actuación de diligencias planteado por la defensa técnica de Pedro David Pérez Miranda y considerando fundamento jurídico número 1, pedido de inadmisión de diligencias sumariales. La defensa técnica del investigado Pedro David Pérez Miranda ha solicitado que se practiquen 3 diligencias puntuales, concretamente que se tome las ampliaciones de declaraciones a 3 personas. A Charo Documet Gutiérrez, Roger Quintanilla Béjar y a Rodolfo Javier Soria Cipriano en función a lo siguiente. Como primer punto, en cuanto a Charo Documet Gutiérrez, solicita la ampliación de su declaración a efectos de que responda o se le pregunte sobre el hecho de si tuvo contacto o comunicación con Pedro David Pérez Miranda sobre la transferencia de la empresa La Mano de Dios. Como 1.2, asimismo, sobre la ampliación de la declaración de Roger Quintanilla Béjar, solicita que se le tome una declaración ampliatoria a efectos de que responda sobre si después del año 2012 tuvo contacto con Pedro David Pérez Miranda sobre acciones ligadas al negocio del oro. Y como 1.3, solicita también la toma de declaración de Rodolfo Javier Soria Cipriano a efectos de que se le tome una declaración ampliatoria a fin de que responda si después de mayo de 2012 tuvo contacto con Pedro David Pérez Miranda sobre acciones ligadas al negocio del oro. Fundamento jurídico número 2. Temas, materia de análisis. En el presente caso, este despacho ha identificado 2 temas que van a ser materia de análisis. El primer tema se centra sobre el instituto jurídico de la inadmisión de diligencias que realiza el fiscal frente a pedido de actos de investigación solicitados por la defensa técnica. Y el segundo tema, si en el presente caso concreto corresponde o no amparar el pedido de 3 diligencias solicitado por la defensa técnica de Pedro David Pérez Miranda. Vamos a analizar cada uno de ellos brevemente porque nos interesa el caso concreto. Fundamento jurídico número 3. Análisis del primer tema sobre el instituto de la inadmisión de actos de investigación. Con relación a este tema, este despacho tiene que decir de que frente a un pedido de actos de investigación que realiza la defensa técnica de un determinado investigado ante el fiscal puede ordenar su actuación o puede rechazarla. A su turno, frente al rechazo que hace el fiscal sobre el pedido de práctica de actos de investigación, el investigado puede recurrir ante el juez a efectos de que éste ordene la práctica de actos de investigación.
pero para que opere el instituto se requieren dos presupuestos, un presupuesto de orden formal y un presupuesto, vamos a llamarle, de orden material. ¿Cuál es el presupuesto de orden formal? De que no puede acudirse ante el juez de manera directa para solicitar la práctica de actos de investigación, dado que previamente el investigado o quien quiera actos de investigación previamente debe recurrir ante el fiscal y esperar de que el fiscal se pronuncie sobre ellos en sentido negativo. Es claro, sí que si en sentido positivo no va a tener sentido este mecanismo procesal. Solamente en el caso de que el fiscal denegara el pedido, se habría cumplido con el presupuesto de orden formal. Pero también para que el juez pueda ordenar la práctica de actos de investigación, también se exige cumplir con un presupuesto de carácter material. Y es que, en principio, existe un derecho constitucional que es el derecho a la prueba que tiene todo investigado a fin de que pueda probar su teoría del caso. Y en ese sentido, este despacho, en cuanto a la práctica de actos de investigación, tanto a cargo de la Fiscalía como de la Defensa, siempre ha tenido la postura de la libertad probatoria. En principio, todo se puede probar mediante cualquier medio probatorio, siempre y cuando se cumpla tres exigencias: que el acto de investigación sea pertinente, conducente y útil. Eso es lo único que se exige. Pertinente, que se refiere a los de investigación, ¿no? Conducente, que sea, pues, que se practique a través del acto de investigación que establece la ley, y útil en el sentido de que no sea reiterativo, ¿no? O sobreabundante. Bueno, estas son las líneas que vamos a tener en cuenta para resolver el presente caso concreto. Fundamento jurídico número 4. Análisis del segundo tema sobre el presente caso concreto. En el presente caso, este despacho va a analizar los tres actos de investigación propuestos por la defensa técnica del investigado Pedro David Pérez Miranda, los cuales versan básicamente sobre ampliaciones, sobre pedidos de ampliaciones de declaración de tres personas, concretamente de Charo Document Gutiérrez, Roger Quintanilla Béjar y de Rodolfo Javier Soria Cipriano. ¿Qué tiene que decir este despacho sobre este tema? 4.1. Con relación al presupuesto formal, la defensa técnica ha cumplido con el presupuesto formal, atendiendo a que, antes de acudir ante el juez de investigación preparatoria previamente a solicitud, ante el fiscal, ante el representante del Ministerio Público, y este ha desestimado sus pedidos de ampliaciones de declaraciones de estas tres personas que ha solicitado. 4.2. Vamos a analizar ahora el tema de fondo. En cuanto al tema de fondo, este despacho considera de que debe ampararse el pedido planteado por la defensa técnica de Pedro David Pérez Miranda, atendiendo a que se trata de tres diligencias que son pertinentes, conducentes y útiles, y atendiendo a que se trata de tópicos o de temas que no han sido agotados en las declaraciones primigenias de estas tres personas. Se deja en claro que solamente se va a autorizar las ampliaciones de declaraciones solo sobre esos tópicos y no sobre otros, porque sobre ellos se está pidiendo, está instando este mecanismo procesal la defensa técnica de Pedro David Pérez Miranda. ¿Por qué razones? 4.2.1. En cuanto a la ampliación de declaración de Charo Document Gutiérrez, este despacho constata de que respecto al tema concerniente a si tuvo contacto o comunicación con Pedro David Pérez Miranda sobre la transferencia de la empresa La Mano de Dios, efectivamente se constata de que en las declaraciones que ha prestado ante la Fiscalía no se le ha preguntado ese tema ni ha tratado sobre ese tema en sus respuestas que ha dado ante el Ministerio Público, razón por la cual
se va a disponer de que el Ministerio Público tome la declaración de esta persona solo en cuanto a este tópico. 4.2.2. En cuanto digamos a la ampliación de declaración de Roger Quintanilla Béjar, igualmente este despacho constata de que a esta persona también se le ha tomado su declaración. Sin embargo, el Ministerio Público no le ha hecho la pregunta, ni tampoco esta persona ha abordado el tópico concerniente así después del año 2012. Esta persona habría tenido contacto con Pedro David Pérez Miranda sobre acciones ligadas al negocio del oro. En ese sentido se va a autorizar que el Ministerio Público, se va a disponer que el Ministerio Público tome la ampliación de declaración a Roger Quintanilla Béjar solo sobre este tema. Y como 4.2.3, en cuanto a la ampliación de declaración de Rodolfo Javier Soria Cipriano, en la cual la defensa técnica ha solicitado que se le la ampliación de su declaración a efectos de que responda sobre el tema si después de mayo de 2012 tuvo contacto o no con Pedro David Pérez Miranda sobre acciones ligadas al negocio del oro. Sobre este tópico también este despacho constata de que en sus declaraciones primigenias el Ministerio Público no le ha preguntado este tema, ni tampoco esta persona en sus respuestas ha abordado ese tema, razón por la cual este despacho va a disponer de que el Ministerio Público le tome la ampliación de su declaración solo sobre esta temática. Consecuentemente se va a amparar el pedido de la defensa técnica de Pedro David Pérez Miranda. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar fundado el pedido de sobre actuación de 3 diligencias, concretamente de 3 ampliaciones de declaraciones de las personas de Rodolfo Javier Soria Cipriano, Roger Quintanilla Béjar y de Charo Document Gutiérrez. Segundo, se dispone de que el Ministerio Público cumpla con realizar los siguientes actos de investigación. Primero, la ampliación de la declaración de Charo Document García solo sobre el tema concerniente a si Charo Document Gutiérrez tuvo contacto o comunicación con Pedro David Pérez Miranda sobre la transferencia de la empresa a la mano de Dios. B. Asimismo, este despacho dispone de que el Ministerio Público cumpla con tomar las ampliaciones de declaraciones a las personas de Roger Quintanilla Béjar y de Rodolfo Javier Soria Cipriano a efectos de que se le tome la ampliación de su declaración solo sobre el tema concerniente a si después de mayo del 2012 tuvo contacto o no con Pedro David Pérez Miranda para realizar acciones ligadas al negocio del oro. Muy bien, esta es la decisión, se notifica estrado. Ministerio Público. Conforme. Defensa. Conforme, señor juez. 10:31 se levanta la presente. Muchas gracias.